Hola, bienvenidas. Nosotros somos Conectadas. Hoy tenemos un tema que yo creo que nos va a gustar a todas porque todos lo hemos vivido, y también tenemos una invitada especial que es una amiga muy querida. Yo soy Joana Mora. Hola, bienvenidos, gracias por escucharnos. Yo soy Lucy Escoto. Este tema es lento que llevamos prisa. Hola Ruth, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ruth y estoy muy agradecida por la invitación. Este tema es pues básicamente sobre transformaciones que hemos vivido. Desde niños, cuando nos hablan sobre transformación o la metamorfosis, ¿no? Pues piensas en una mariposa. Ay, no, yo pienso en una rana. ¿Ah, sí? Oh, exacto. Sí, no, es algo así como que te lo enseñan desde la primaria, creo. Entonces, ¿cómo va teniendo esa transformación? Y bueno, yo me enfoqué en la mariposa, donde la mariposa primero es una larva. Entonces, imagínense una larva, ¿no? O sea, pues un gusano todo feo. Luego después es una oruga, que pues todavía sigue siendo un gusano. Ya no tan feo como la larva, pero sigue siendo un gusano. Después ya empieza su transformación, donde empieza a hacer su capullo, que yo creo que todos lo tienen en la mente porque lo hemos visto como en las caricaturas y en tantas cosas, ¿no? Que tienes ahí como el capullo, donde ellos mismos hacen su capullo y después se rompe y es cuando ya sale la hermosa mariposa. Todo esto pasa por un proceso, es un proceso natural de la vida y no lo puedes adelantar, ¿no? No puedes pasar. Tiene que ser un proceso natural. Esto es una metáfora que usamos muchas veces en nuestra vida, como las transformaciones que vivimos, donde a veces somos esos gusanos feos, ¿no? Yo me acuerdo mi vida, mi transformación fue Cristo. Él ha sido mi mayor transformación en mi vida. Y yo me acuerdo cuando las veces que estuve antes de Cristo, yo lo conocí cuando era niña, pero no siempre he permanecido fiel, no siempre he estado así con él, tomada de su mano, no siempre. Me acuerdo que hubo una época en mi juventud donde no estaba con él, entonces era un gusano feo y así yo me sentía, porque me sentía sola, me sentía triste, me sentía infeliz, me sentía que no merecía ciertas cosas de mi vida. Y creo que la transformación, cuando la empiezas a tener, es cuando tú decides como hacer ya tu capullo, ¿no? Como que encerrarte un poco en ti y ver todo lo que sientes, porque a veces la gente por fuera podía ver que yo estaba tal vez normal, ¿no? Que tenía pues tiene trabajo y tiene su familia y no le va mal y esto, pero yo por dentro me sentía súper vacía, o sea, mal, ¿no? Yo me acuerdo que salía del trabajo y me iba a una calle oscura a llorar antes de llegar a mi casa porque me sentía sin valor, me sentía mal, me sentía triste y necesitaba algo que cambiara mi vida, que cambiara el rumbo, que cambiara lo que yo sentía. Y por más que lo busqué por fuera, por más que busqué, bueno, voy a trabajar y voy a hacer un negocio y tal vez si salgo con este chico, y si tal vez tantas cosas que quieres llenar con ese vacío o ese sentimiento para sentirte feliz o completa o llena, pero no hay otra transformación que no sea Dios. Y cuando yo estuve en ese capullo donde fui muy sincera con Dios y le dije, ya busqué de todo y no pasa nada en mi vida y no hay mejoría y no hay cambio, entonces ayúdame. Y es cuando regresé a Él otra vez, cuando volteé a verlo a Él, cuando Él hizo esa transformación completa y total en mi vida, donde se me quitó ese sentirme infeliz y empecé a ser feliz con lo que tenía, y principalmente porque Él me daba esa felicidad. Sabía lo que valía, porque a veces ni valor tenía yo para mí, o sea, decía, pues
¿para qué estoy en esta vida, no? Si muero hoy, si muero mañana, o sea, no sé si valga la pena mi vida, al menos yo así lo sentía. Pero Dios cuando llega y toca tu corazón, te hace sentir lo importante que eres para Él y que por eso dio a su Hijo amado para salvarte, para que tú vivieras una vida feliz, una vida completa. Es cuando entonces empiezas a entender esa gran transformación que ha tenido Dios, porque, como lo dije, yo lo intenté por mis medios y de otras maneras y con muchas cosas tratar de llenar esos vacíos, esos huecos que tenía, pero nada me funcionó. No había una transformación en real. Seguía siendo infeliz, seguía sintiéndome sola, vacía y demás, hasta que Dios llenó todo eso que tenía. Entonces mi vida empezó a transformarse y empecé a surgir otra vez, ¿no? Como una mariposa. Ahora sí empecé a despegar y a volar y saber que yo tengo un propósito por el cual Dios me mandó a esta tierra. De ahí mi vida ha sido de transformación en transformación porque Cristo vive en mí. Y bueno, ese fue mi ejemplo, pero yo sé que cada quien tiene su propio ejemplo, como tú, amiga Ruth, que si nos quieres contar. Yo creo que a nadie de nosotras pues nos gusta pasar por un proceso, ¿no? Siento que a mí Dios me llevó por un desierto. ¿Por qué? Porque en ese desierto aprendí a valorar más mi vida, porque a veces pensaba más en los demás que en mí misma. Yo sentía que estaba lejos de Dios. Sentí que en ese desierto pues estaba vacía, estaba sola. Sentía que nadie me escuchaba. ¿Por qué? Porque yo no estaba cerca de Dios en ese momento. Y sabemos que con Dios tenemos todo, tenemos la salvación, tenemos la vida, y no tenemos con qué agradecerle todo lo que Dios hace por nosotros, porque nosotros en ese momento no lo vemos así, ¿no? Estamos tan dispersas en cosas pues del mundo que no nos llevan a caminos agradables, ¿no? Y más que en Dios. Yo pasé por tantas situaciones difíciles que Dios sabe que en ese desierto yo aprendí a ser una mujer diferente, aprendí a escuchar la voz de Dios. En ese desierto aprendí a crecer, aprendí a orar más, a confiar más en Dios. Y yo, es un lema que digo, ahora murió esa mujer y nació una guerrera, murió un ser humano y nació una hija de Dios. Ahora yo sé que soy una hija de Dios y que Dios tenía que pasarme por ese desierto, por ese proceso, para que yo fuera transformada, para que yo fuera renovada. Ahora que conozco a Dios más que nunca, porque yo soy de cuna cristiana, pero en su momento es el enemigo que trata de apartarte del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere ahorita pues es ganar almas. Entonces, ahora que soy mamá, que tengo a mi hijo, y lo que quiero es que todos los días en mis oraciones le digo a Dios, Señor, te entrego la vida de Ali, te entrego la vida de mi hijo. Yo no quiero que él sea parte de tus caminos como yo lo hice en su momento. Pues yo reconozco, como todos sabemos que todos somos pecadores, y reconozco que me aparté de Dios en su momento. Pero ahora que yo soy renovada, ahora que yo pasé por ese desierto que tenía que pasar por esos procesos, ahora que soy una nueva persona, soy una nueva mujer, porque sé que soy una guerrera y que esa mujer se quedó atrás y ahora soy una hija de Dios. Entonces hay veces que tenemos que ser procesadas para creer más en Dios, para conocerlo más. Ahora todos los días yo no paro de orar, todos los días le doy gracias a Dios, hago oraciones de madrugada, hay veces que sí me cuesta, pero le digo, Señor, permíteme que me levante temprano para orar, para agradecerte por todo lo que me has dado, porque han venido bendiciones tras bendiciones en mi vida. No tengo con qué agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mí. O sea, yo soy una mujer diferente, una mujer renovada, una mujer transformada, y que sabemos que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo,
nosotros somos diferentes, porque como dice su palabra, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el pasado está en el pasado, ahorita nosotros somos nuevas criaturas para Dios, y cuando tú decides entregar tu vida a Dios, créeme que tienes todo con Dios. Dios es tu papá, Dios es tu esposo, Dios es tu protector, Dios es todo para ti, Dios es el que te escucha, porque Él nos escucha. A veces vamos y le decimos tal vez a la amiga nuestros problemas, pero ¿por qué no vamos y nos hincamos y nos arrodillamos ante Dios y le decimos: Señor, estoy aquí ante tu presencia para decirte todo lo que siento? Ahora les puedo decir qué es lo que yo hago, que cuando yo tengo un problema, que cuando yo tengo una dificultad, que cuando me siento triste o me siento temerosa, porque todos somos seres humanos y de repente vamos a sentirnos solos, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir coraje por diferentes situaciones, pero cuando nosotros nos arrodillamos y le decimos a Dios: Señor, tú eres mi amigo, yo tengo esto, me pasa esto, Señor. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios nos escucha. Cuando yo pasé por un proceso también de COVID, estuve muy grave, estuve a punto de decir, creo que Señor, ya me voy a morir, ya no voy a estar aquí. Pero Dios me dijo: levántate, guerrera, porque tú vas a estar bien, tú vas a estar con tu hijo. Yo te tengo preparado muchas bendiciones para tu vida, y Dios me lo reveló por medio de un sueño. Y hay veces que por ejemplo, cuando tú oras, no se lo vas a decir como que a todo mundo, ¿no? Pero Dios te lo recompensa. O sea, Dios te lo recompensa en público, ¿no? Entonces digo: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, y yo invito a todas las mujeres que tal vez están pasando por un proceso cualquiera que sea, busquen a Dios, tómense de Él, no desfallezcan, créanme que todas hemos sido procesadas, vamos a ser procesadas, pasamos por un desierto, pero ese desierto vale la pena pasarlo, porque sabemos que con Dios tenemos la vida eterna. Qué bonito sueño, yo nunca he soñado nada así, caray. Pero qué padre que hables así como claro, ¿no? Y que tengas todo tan claro que puedas tener esa confianza y decir: pues voy a pasar por esto, porque pues lo soñé y estoy confiada en eso. Esto está padrísimo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes sueños? Cuando no tienes visiones, cuando no tienes esa claridad de saber que Dios está ahí en tu vida. Entonces, para mí el título del podcast, que es Lento que llevamos prisa, es una transformación, es un cambio que pasa en tu vida. Es como la escuela. Cuando estás en la escuela y estás en la primaria, ¿no? Tú ya quieres estar en la secundaria, y tú ya ves a los de la prepa y ya quieres estar en la prepa, y tú ya te quieres ir a la universidad, y dices: ¿ya cuándo se acaba esto? ¿Ves ese proceso de la escuela que dices: está horrible, no sé por qué tengo que pasar por esto? Y ahorita mis hijos así de: no, todavía me falta mucho. Y así estamos en la vida, viendo como si estuviéramos en la escuela y estamos en tercero de primaria en la vida, y nos falta la secundaria, nos falta la prepa y todos los problemas y los exámenes que tenemos que resolver, ¿no? Dios te dice: hey, voy lento contigo porque tengo grandes cosas, voy lento contigo porque voy a hacer algo. Pero eso nos pasa a veces con los problemas. Tú ves el problema y lo ves eterno, lo ves lejísimos, lo ves tardadísimo, lo ves tan lento de salir de ahí, que cuando estás en ese problema económico, en el problema con tu pareja, en el problema de salud, en el problema que tú quieras, en esa situación que estás complicada, lo ves eterno. No ves para cuándo vas a salir de problemas financieros, para cuándo vas a terminar de pagar esas tarjetas, cuándo vas a sanar por completo. Estudios que te siguen diciendo: aún hay cáncer, necesitas más quimios, necesitas esto, necesitas el otro. Y tú dices: ¿es en serio? O sea, llevo tanto tiempo con este problema, llevo tanto tiempo con esta situación y no llego a ningún lado. Pero Dios te dice: hey, yo voy lento, porque tengo un montón de cosas que hacer contigo.
Y Dios es fiel en esa parte. Dios no te va a desamparar. Entonces ahí es cuando Dios te dice, no puedes brincarte ninguna etapa. ¿Qué nos gustaría que si estás pasando por una enfermedad, bueno, una pastillita y se acabó, ¿no? Ya llegó la sanidad y no tengas que pasar por todo ese proceso de sanidad. No podemos brincarnos etapas, no podemos brincarnos ese procesamiento del que estaban hablando. El oro tiene que ser refinado. El oro tiene que pasar por el fuego. No pueden sacar de la mina el oro y de ahí hacer una joya. No se puede. Tiene que pasar forzosamente por el fuego para ser moldeado, para ser purificado, porque quitan esas impurezas de las minas, ¿no? Y tiene que quedar ese oro perfecto para que puedas hacer esa joya. Y nosotros queremos brincarnos todo. Nosotros queremos llegar rápido al resultado. En el noviazgo, ¿qué tal? Hombre, directo al sexo. O sea, te brincaste todo lo bonito, la mano sudada y salir al cine y llegas y te brincas esas etapas tan importantes que son para algo, que son para conocerte, que son para crecer en confianza, que tienen un propósito específico. Pero nosotros llevamos tanta prisa que nos queremos brincar todo, no queremos que sea lento. Lo queremos rápido y así pasa en el trabajo. Tú empezaste a trabajar y tú ya quieres ser el jefe. Hey, hay un proceso, tienes que ir lento. Tienes que vivir este proceso y es lento. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ser un buen jefe, tienes que aprender a ser un buen compañero, tienes que aprender las políticas de la empresa, tienes que aprender a tantas cosas para que entonces estés capacitado para llegar a ese puesto. Entonces, a veces queremos esas respuestas rápidas, queremos mejorar rápido, queremos todo rápido y estamos vacíos en nuestro corazón y queremos llenar los vacíos rápido. Porque me siento sola, bueno, ahorita me agarro al primero que encuentro en la casa. Rápido. O sea, no quiero ese proceso de enamoramiento y que me lleven flores y que me manden mensajitos lindos. No, ya, a lo que va, ¿no? Entonces, queremos hacerlo todo con tanta prisa. Y Dios te dice, hey, lento, llevamos prisa, porque queremos llegar a un gran lugar, pero es lento, vamos despacio, es un proceso. No nos podemos brincar nada de esto y queramos llenar nuestros vacíos, ¿con qué? Pues con alcohol, con compras, con amistades, con trabajo, con sexo, ponle lo que tú quieras. Y queremos llenar esos vacíos, esos huecos que tenemos, precisamente porque lo queremos llenar rápido. Porque no queremos, alguien me decía, es que yo no siento a Dios, o sea, yo leo la Biblia y no entiendo nada, no, Dios no está haciendo nada, entonces voy a buscar otra cosa que sí me funcione, porque yo no veo respuestas, y como no veo respuestas voy a buscar otras cosas. Empiezas a buscar y a buscar, porque lo que quieres son respuestas rápidas, y así nos pasa a nosotros en nuestros procesos, y cuando estás en un desierto, es mucho más probable que te vayas a buscar cosas rápidas. Cuando vas y empiezas a buscar en pozos vacíos, te das cuenta, no hay nada que te satisface, no hay nada que te llene, no hay nada que te haga sentir bien. A lo mejor son sentimientos momentáneos, ¿no? Te sientes bien por un ratito, te sientes bien una temporada, pero vuelves a regresar a lo mismo, vuelves a regresar a ese vacío, a esa tristeza, a esa depresión, a esa ansiedad, a esa falta de fe, ¿no? A esas cosas. Y Dios dice, hey, lento, porque llevo prisa contigo, tengo grandes cosas que hacer. Y ahorita al maravilloso José, que siempre nos sirve de ejemplo, me acuerdo de José. Imagínense, José desde que vivía con su papá tuvo el sueño. Ese sueño en donde todos se iban, ya saben, a inclinar ante él y le dijeron, pero estás loco. Pero él tuvo ese sueño y él sabía que iba a suceder, pero tuvo que pasar todo un proceso, porque aunque sabía dónde iba a llegar, tuvo que pasar por pozo, por cárcel, por ser esclavo, por cuánta cosa tuvo que pasar, porque su proceso era lento. En ese proceso que tiene Dios para nosotras es en el que tenemos que abrazar y el que tenemos que vivir confiadas de que vamos a llegar a ese puerto seguro, ¿no? A ese lugar seguro que Dios tiene planeado por nosotros. Entonces, ese buscar y buscar llenar nuestros vacíos, que lo queremos hacer de una forma rápida, lo único que hacemos es hundirnos más y un poquito más cada vez. Entonces, tú estás buscando esas respuestas rápidas
Y Dios te dice, no, ese proceso te va a servir para algo. Nosotras no lo podemos visualizar, pero Dios sí tiene un plan. Dios tiene ese plan. Entonces, en vez de buscar esas respuestas rápidas, creo que tenemos que buscar a Dios para que nos dé la paz, nos dé ese consuelo de saber que su propósito se cumple, que Él es fiel y que sin importar lo que estemos pasando o lo lento que parezca esa transformación o ese cambio, estamos en sus manos y Él nos va a llevar a ese punto, ¿no? A ese lugar. Yo creo que igual otro ejemplo del que tú comentabas, me viene a David, ¿no? Que él, pues, de ser el pastor, fue cuando fue ungido, ¿no? Y le dijo el profeta, tú vas a ser el rey, pero ¿cuánto le llevó el que ya fuera rey, ¿no? Al que le dijeran a que ya fuera en realidad el rey. Entonces tuvo que pasar todo un proceso en el cual Dios te va capacitando para el propósito que vas a cumplir por lo que fuiste creado, ¿no? Por lo que Dios te mandó. Él tuvo que pasar todo este proceso. Yo me acuerdo en la cueva de Adulam, donde dice que se le empezaron a añadir personas. Entonces, él empezó a trabajar en liderazgo sin quererlo, sí, ¿no? A ser estratega sin quererlo, porque ahora sí que las circunstancias lo iban empujando a hacer eso. Pero obviamente sabemos que para Dios no hay coincidencias, ¿no? De que se le fueran a unir personas, de que pasara por esto. Para Dios todo tiene un plan. Entonces, era como su capacitación y también para que supiera que Dios lo estaba poniendo, ¿no? Que si estaba viviendo esa etapa tan difícil en su vida en el que era perseguido por el rey Saúl, pues era con un motivo y que Dios le iba a dar la victoria. Le preguntaba a Dios, ¿voy contra estos? Sí, ve contra estos, ¿no? Porque también lo estaba hasta enseñando cómo ser guerrero, ¿no? Entonces Dios nos va capacitando y para mí eso me da muchísima paz cuando caes, como dice Ruth, en los desiertos, porque cada una tenemos que pasar por un proceso para cumplir el propósito de Dios. Y tienes que pasar por esos desiertos porque es necesario que pases por esos desiertos porque Dios te va a enseñar algo en ese momento. Dios te va a mostrar algo, te va a capacitar. Y eso es simplemente por lo que pasaste, es para darle la gloria a Dios porque va a funcionar para un propósito. Siempre por lo que pasamos, ese momento difícil, es donde Dios te usa con otras personas, donde pues te haces máster tal vez en esa, ¿no? En esa área que digas, híjole, no, si yo te contara, ¿no? Soy experta, ya he pasado varias, ¿no? O ya le tengo experiencia. Entonces Dios te va a mandar a las personas que necesitan escucharte tu testimonio, escuchar lo que Dios hizo en ti, el cambio que hizo en ti, la transformación que hizo en ti, para que entonces ellas sepan que sí se puede, porque a veces piensas que ya no hay más, ¿no? Que no se puede, que nadie puede cambiar tu situación, tu vida o a ti misma. Así lo vemos muchas veces, pero cuando Dios te pone a ese tipo de personas es para que tú les compartas de lo que Dios ha hecho en ti, del cambio y la transformación que ha hecho en ti para animar a otras. Dios nos pasa por un desierto, por un proceso, porque Dios quiere que crezcamos más espiritualmente, quiere que seamos unas mujeres entregadas a Él, unas hijas de Él diferentes, unas esposas diferentes, unas mamás diferentes, que demos testimonio a las demás mujeres que realmente no tienen a Dios en su corazón, y por medio de nuestros testimonios hay muchas mujeres que sabemos que van a llegar a los pies de Cristo, y que pues nosotros tenemos una gran tarea, ¿no? De hablarle a esas mujeres que Dios quiere transformar sus vidas, que Dios quiere cambiarlas, porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero sabemos que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande, misericordioso, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón bueno, un corazón limpio. Entonces, la verdad las invito a
a todas aquellas mujeres que tal vez han sido procesadas, no lo tomen como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo paso un proceso de esta magnitud? Si nosotros pasamos por un proceso, pasamos por un desierto, es porque Dios tiene preparado algo grande para nosotros y bendiciones maravillosas en nuestras vidas. Y una de ellas que Dios quiere que nosotros seamos fieles a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Nosotros también debemos ser fieles con Él. Pues si ustedes están pasando por algún desierto, por alguna tormenta, por alguna situación complicada, una situación difícil en la que ya se hizo eterna, en la que parece que no hay fin, en que no llegas al lugar que quieres llegar, no te preocupes. No te preocupes, ten la seguridad de que Dios está contigo, que Él te lleva de la mano, que Él cumple su propósito en tu vida. Pues flojitas y cooperando con Dios para que Él pueda hacer esa transformación. No se brinquen estas etapas, no quieran pasarlas de la noche a la mañana. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pues tengan paciencia, ¿no? Porque va a llegar el momento en que Dios les dé esa victoria. Así es, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, les pedimos que nos comenten, lo compartan y se suscriban. Así es, gracias por escucharnos, gracias Ruth por acompañarnos. Hasta luego. A ustedes por la invitación.